Hola, desde Cali, Colombia, vamos a hablar de la justicia inclusiva, desmontando la violencia política como barrera estructural para las mujeres. Hablar hoy de justicia inclusiva implica reconocer que existen barreras legales para mujeres y niñas que no siempre están escritas en la ley. Muchas veces están normalizadas en las prácticas, en las culturas institucionales y especialmente en la violencia política. Esa violencia no es un fenómeno aislado, es un fenómeno estructural, sistemático que afecta muy profundamente la democracia. ¿Qué entendemos por violencia política contra las mujeres? De acuerdo con el marco conceptual desarrollado por la ONU Mujeres, particularmente en la hoja de ruta para prevenir, monitorear, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, estamos frente a cualquier acción, conducta o omisión basada en el género que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Quiero enfatizar algo, no es violencia en política, es violencia por razones de género dentro de la política. Esos ataques no buscan desacreditar una idea, buscan disciplinar a quien se atreva a ocupar el poder siendo mujer. Y eso convierte la política en una barrera estructural de acceso. ¿Por qué es urgente hablar de este tema en el año 2027? Porque no es una agenda sectorial, es una cuestión de supervivencia democrática. Organismos internacionales como la IDEA han sido claros que no puede existir democracia paritaria sin garantías reales de seguridad política para las mujeres. Si la mitad de la población enfrenta amenazas, hostigamiento y campañas de desprestigio sexualizadas, la representación se convierte en una ficción. La democracia pierde su legitimidad. Esta violencia ha mutado hacia lo digital y no solamente ocurre en hemiciclos, sino que también ocurre en redes sociales, en plataformas digitales, en inteligencia artificial, en deepfakes sexualizados, en campañas coordinadas de desinformación, ataques masivos diseñados para destruir reputaciones. Y esa violencia digital genera un efecto devastador porque puede generar autocensura, producir aislamiento, obligar al retiro prematuro de las mujeres líderes. No es como tal un problema reputacional, es una estrategia de expulsión del espacio político y público. Este efecto inhibidor, cuando una mujer es atacada sin consecuencias judiciales, es un mensaje que no es individual, es también un mensaje colectivo que le está diciendo a las mujeres y a las niñas que la política no es un lugar seguro para ellas. Este mensaje es una forma de violencia intergeneracional que van a impactar objetivos de desarrollo sostenible y pues sin erradicar esta violencia no podremos cumplir como son igualdad de género y instituciones sólidas y justicia. La violencia política es una violencia de derechos humanos que frena el desarrollo económico y social. En el caso colombiano hemos tenido avances normativos y tenemos desafíos de su efectividad, como es la ley 2453 del 2025. Esta norma reconoce y tipifica la violencia contra las mujeres en política, incluyendo su modalidad digital. Pero ese desafío no es solo normativo, es de implementación. Necesitamos que instituciones como la Fiscalía General de la Nación investigue con enfoque de género, que el Consejo Nacional Electoral sancione conductas partidarias y que los partidos reformen realmente sus estatutos internos. Hablar de este tema no es solo un discurso simbólico, sino que se convierte en presión institucional. La jurisprudencia colombiana ha empezado a responder y a través de la Corte Constitucional colombiana ha avanzado en decisiones claves como son la sentencia T-087 del 2023, que reconoce la violencia digital contra las mujeres en espacios políticos y exhorta a los partidos políticos a asumir responsabilidad frente al acoso en línea. De que no basta condenar al agresor, sino que debe como tal transformarse todo el ecosistema político. La sentencia SU 091 del 2023 introduce la interseccionalidad.
que es que la violencia política no solo ocurre en el Congreso, sino que también ocurre en territorios rurales, en comunidades indígenas, en liderazgos locales. Las mujeres indígenas no solamente enfrentan la doble vulnerabilidad que es por género y por pertenecer a una etnia. La justicia inclusiva debe reconocerse realmente. En sentencia SU 339 del 2024 se establece que el enfoque de género no es opcional, que su omisión constituye un defecto judicial. Y esto pues realmente es revolucionario porque significa que la justicia sin perspectiva de género es una justicia defectuosa. Desde FIDA Colombia tenemos 3 propuestas para la comunidad internacional, teniendo en cuenta que la reforma legal no es suficiente. Necesitamos estrategias globales y dentro de esas tenemos como primera el monitoreo internacional especializado que constituye un observatorio global de violencia política contra las mujeres en la cual hayan datos comparados, alertas tempranas y seguimiento pues, a casos de impunidad. Como segunda propuesta, litigio estratégico con enfoque interseccional que recoja casos emblemáticos ante tribunales constitucionales e internacionales, que realice protección especial para liderazgos rurales e indígenas y como tercera propuesta, formación obligatoria para operadores de justicia para que haya una identificación de la violencia digital, para que haya un análisis probatorio con perspectiva de género y comprensión de patrones estructurales de discriminación. No estamos ante conflictos de opiniones, estamos ante ataques sistemáticos que buscan expulsar a las mujeres del poder. La violencia política no es un costo natural de participar en la vida pública, es la evidencia de que nuestras instituciones no han internalizado plenamente la igualdad sustantiva, que la democracia no está completa si falta una de nosotras, que la justicia verdaderamente inclusiva si no protege a quienes desafían estructuras históricamente de exclusión. Necesitamos valentía normativa porque el silencio digital y físico de las mujeres no es neutral, es el fracaso de nuestra justicia. Muchas gracias.